Están contra las cuerdas. Hoteles, bares y restaurantes son algunos de los negocios que más restricciones han sufrido a causa de la COVID-19. Con 4 meses de cierre impuesto, muchos no han vuelto a levantar sus persianas. Analizamos este año en pandemia con los representantes de la hostelería y la hotelería burgalesa. Hoy, en Zoom Burgos, cerveza caliente, café frío. Bueno, Fernando, nos encontramos en el interior de un bar que en estos momentos de la grabación está cerrado por las restricciones impuestas por la Junta, pero no sé si desde la hostelería habéis calculado cuántos días ha estado cerrado el interior de los bares. Hombre, lo que hemos estado cerrados totalmente, estamos hablando de un tercio de un año, ¿no? 120 días, que suponen 4 meses, los 3 primeros meses de las restricciones del principio de la pandemia, el mes de noviembre que estuvimos en Burgos, y a partir de ahí hemos tenido otro porcentaje de días que está asociado a las distintas limitaciones en cuanto a aforo, en cuanto a reducción de barras, en cuanto a uso de interiores, y realmente al final te estás yendo pues, al orden de 150 días con unas limitaciones prácticamente sin utilizar los interiores del establecimiento. ¿Los bares que hoy vemos abiertos están abiertos por continuar con la actividad o porque realmente se puede generar beneficio en la situación y en el contexto en el que estamos? Antes te hubiese dicho que en las 2 medidas que me has dicho tú, ahora están abiertos por medida sanitaria y psicológica. Ahora mismo hemos llegado a un estado de estrés mental, de presión mental, que realmente abrimos más para seguirnos sintiendo útiles, no bajarnos moralmente ni psicológicamente ante esta situación que cada día nos está provocando una mayor presión al sector, y eso ha provocado que realmente de alguna forma queramos sentirte útil. Durante todos estos meses, de marzo a prácticamente que cumplamos un año de la pandemia, ha habido altos y bajos. No sé si el mejor tiempo ha sido el verano, si en algún momento habéis llegado a sentir una cierta normalidad. Sí que es cierto que en verano llegamos a sentir una normalidad anormal, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No fue un verano al uso, no fue un servicio al uso, pero sí que en cierta manera sentías que tu establecimiento tenía un cierto ritmo, no vamos a decir un ritmo elevado, sino más bien intermedio, como así fueron las cifras, que no eras capaz de facturar más allá de un 50 o un 55%, pero sí que es verdad que dentro de esas grandes limitaciones daba sensación de que había un ritmo, había una vida. Fuera de esos 2 meses de verano, el resto del tiempo ha sido realmente caótico. Y tras tantos meses pegados a la actualidad de las restricciones marcadas por la Junta de Castilla y León, en estos momentos, ¿cómo se encuentra el sector de la hostelería en Burgos? Pues lo que te he dicho yo, se encuentra evidentemente económicamente arrasado, o sea, ha llegado un momento que la presión económica está empezando a pasar mella, y lo estamos viendo, ¿no? Tanto con los cierres o los traspasos que se están produciendo día a día, y sobre todo esa presión psicológica, ese cansancio, ese agotamiento, esa falta de un día de que digas el 28 de marzo o el 28 de agosto del 2021 salimos de esta, entre comillas, con cierta, digamos, no sé, visión de futuro, pero es que realmente ahora mismo, al día de hoy, no tenemos ese objetivo, no tenemos ese día marcado, ¿no? Y eso hace que el desánimo, el cansancio, la fatiga mental esté ahora mismo muy elevada. Y hasta el momento, ¿cuántos bares y restaurantes se han quedado por el camino? Pues en una ciudad como Burgos estaremos rondando entre el 18 y el 20% de establecimientos que no vuelvan a abrir la puerta, y sobre todo con miedo a esta tercera ola, que yo creo que va a ser la que más pueda arrastrar a cierres importantes dentro del sector hostelero, y sobre todo ya no bares o restaurantes que llevan poco tiempo implantados en la ciudad, sino podríamos hablar que establecimientos con cierta solera o cierto arraigo en la ciudad puedan correr el riesgo de desaparecer. ¿Económicamente es viable continuar así muchos meses más? Económicamente hace ya tiempo que no es rentable esto, entonces todo lo que sea alargar la agonía significa meterte en pérdidas. A partir de ahí hay que valorar si quieres ir haciendo esa bola más grande o vas a ser capaz en un futuro de sacar adelante esa bola. Creo que hoy en día el hostelero tiene que ser más empresario que hostelero para saber hacer bien esas cifras, porque nos podemos meter en una situación realmente complicada de cara al futuro. En cuanto a las pérdidas, ¿cómo se asumen por parte del hostelero? ¿Tenía ahorros? ¿Ha tirado de hipotecas?
ha habido las dos facciones, ¿no? Quien haya tirado o quien ha tirado de los ahorros y quien ha tirado de los ICOs. El que ha tirado de los ahorros lo que ha hecho ha sido prácticamente bueno, pues al final, digamos, todo ese trabajo que llevabas durante una serie de años acumulado, ponerlo para salvar al negocio, y el que ha tirado de ICOs pensando que en un futuro la hostelería va a volver a estar en los mismos términos y podrá recuperar todo ese dinero, que no hay que olvidarse que un ICO es un préstamo que te dan pero que tienes que devolver, con lo cual no es un fondo perdido. A lo largo de estos meses también hemos visto movilizaciones. No sé si estáis satisfechos con la respuesta, y eran movilizaciones dedicadas principalmente a denunciar que se criminalizaba al sector de la hostelería y a pedir ayudas directas. ¿Han servido para algo? A ver, las movilizaciones servir, realmente yo creo que no han servido para nada, sino más que nada han servido para el mero hecho de tú querer demostrar que estás ahí, ¿no? No han servido para nada porque si analizamos realmente las movilizaciones, aunque iban encaminadas también a pedir una parte proporcional de una ayuda directa, sobre todo tenían un gran mensaje, y es que queremos trabajar, que se nos permita trabajar, que es que está en la Constitución española el derecho al trabajo. Y dentro de la hostelería está el sector del ocio nocturno. No sé si ellos son los principales o, digamos, los más agraviados dentro del propio sector. Qué duda cabe que yo creo que hay que tener un trato especial hacia el ocio nocturno, porque dentro del sector hostelero ha sido el más perjudicial, pero tampoco nos tenemos que olvidar de los hoteles o las casas rurales, que durante muchos tiempos se han cerrado perimetralmente tanto la comunidad como la provincia, con lo que ha conllevado eso, que al día de hoy prácticamente en la ciudad de Burgos tengamos pues cerca del 80-85% de los hoteles cerrados, ¿no? Y ese 18-20% de tejido de hostelería que se ha destruido durante estos meses, ¿crees que cuando se vuelva a recuperar cierta normalidad económica se podrá volver a construir? No, yo creo que ahora han venido nuevos hábitos de consumo, nuevas costumbres, entonces habrá una reconversión del sector hostelero, pero también habrá una reconversión en cuanto a volumen de establecimientos. ¿Y por dónde podría pasar la reinvención de esos establecimientos para el futuro? Complicada porque realmente la situación hace que seamos más tecnológicos, que vengan unos nuevos hábitos, la ciudadanía se la está educando de otra forma diferente a como veníamos, entonces esa reinvención va a venir dada por los nuevos sistemas de consumo, por lo que realmente al final te demanda el comensal, y eso va a llevar unos meses, digamos, de buscar ese equilibrio de cómo reinventarse. ¿Y la hostelería burgalesa estará a la altura para poder adaptarse a ese cambio en tan poco tiempo? Cambio en poco tiempo. La hostelería burgalesa yo creo que tenemos un gran baluarte, y es que tenemos que ir a defender una hostelería tradicional, auténtica, autóctona, o sea que en cierta manera no seamos una hostelería de grandes marcas o de grandes franquicias. Yo creo que ciudades del perfil como Burgos tiene que ir a otro tipo de hostelería, y va un poco encaminada a defender esa calidad, ese producto, esa diferenciación, sobre todo con las grandes cadenas o grandes marcas. En cuanto a las ayudas económicas por parte de la Junta, por parte del Ayuntamiento, me imagino que satisfechos no estáis, pero ¿van a servir para algo? A ver, cualquier mínima ayuda, esto es como un plato de lentejas, las coges o las dejas, o sea, al final si te dan 100, pues bienvenido sea, será mejor eso que nada. Evidentemente no son ayudas que te vayan a salvar. Y detrás del cierre de los establecimientos hay mucho recorrido detrás. Están las distribuidoras, están las productoras de alimentos y de bebidas. No sé si estimáis un impacto económico de esta crisis solo en todo el sector motriz de la hostelería. Es complicado, hacer una valoración económica va a ser muy complejo, porque como bien has dicho tú, están distribuidores, están grandes fabricantes, pero es que también está el sector primario, lo vimos sobre todo en los 3 primeros meses de cierre, no sabían qué hacer con las morcillas, con los corderos, o sea, con muchos productos que estaban muy asociados a que una parte de su volumen de consumo, o el propio vino, o sea, el vino se ha defendido un poco por la exportación, pero claro, España tradicionalmente tenemos el hábito de consumir más fuera de casa que en casa. ¿2021 será el año de la salida de esta crisis o ya echáis
los objetivos a 2022 para poder trabajar con cierta normalidad o con la normalidad absoluta? Hay que ser optimistas, pero al día de hoy es lo que te he dicho al principio, no vemos esa luz de final de recorrido dentro de este 21, no se nos ha marcado ya esa luz, ¿no? O sea, se ha hablado mucho de que las vacunas va a ser la salvación, pero bueno, hoy estamos hablando que tenemos grandes problemas de vacunación, con lo cual, ¿hasta dónde se va a dilatar eso? ¿Hasta dónde va a llegar eso, no? El 21 va a ser un año muy duro, y la gran crisis la empezaremos a sufrir a partir de mediados del 21 e inclusive el 22, porque no olvidemos que dentro de la recuperación es un momento de crisis. Bueno, estamos hablando que todavía queda un año o 12 meses de realmente sufrimiento económico y personal muy fuerte. Pues muchas gracias, Fernando, y mucho ánimo. Muchas gracias a vosotros y a que sigamos viéndonos en los bares. Y si muchos encuentros con familiares y amigos se han tenido que aplazar, hacer turismo ha sido prácticamente imposible. Los hoteles llevan un año dormitando mientras esperan a que pase la tormenta, pero algunos no volverán a recibir turistas. Bueno, Luis, habéis sido el primer sector quizá en cerrar y seguramente seáis el último sector en abrir. ¿Cómo habéis pasado este año en pandemia los hoteles de la provincia de Burgos? Francamente mal. Ya no solamente en Burgos, en toda España, pues la hotelería particularmente, igual que el resto de hostelería, pues se ha visto profundamente dañada y lo que es más grave, pues con muchos gastos y sin ayudas. Precisamente, ¿cuál es la situación económica en que os deja este año de tantas restricciones? Pues bueno, hasta ahora yo me sorprendo mucho de que todos los hoteles no haya habido, salvo algún caso muy concreto, cierres definitivos ya a fecha de hoy. Yo, por hacer un resumen, por ejemplo, del año 2020, te diría, bueno, el 2020 hasta lo que es enero y febrero fue un arranque de año pues esperanzador. Dentro de lo malo que es enero y febrero en Burgos, pues los números parecía que venían igual o incluso un pelín mejor que el año anterior, pero claro, a final de febrero se cayó el mundo, cuando ya se empezó, ya no el 14 de marzo, sino cuando se empezó a hablar de la seriedad del problema y se empezaron a suspender congresos. El primero que se suspendió fue el de uno de oculistas que había aquí en Burgos y a partir además, de ahí... creo que iba a tener a casi 1 millar de congresistas. Sí, pues y si no fue el primero, sería el segundo de toda España en suspenderse. A partir de ahí, pues ya la debacle, pues los 3 primeros meses con el cierre obligatorio, pues muy mal, pues todos los hoteles en ERTE, salvo alguna excepción de hotel que abrió un poco pues de guardia para dar un servicio y demás. El resto, pues todos cerrados y empezando a acumular pérdidas. Los meses de verano, cuando ya abrimos en julio, agosto y septiembre, de lejos no se ha llegado a compensar pérdidas, cubríamos gastos. Julio, agosto y septiembre no hubo apenas beneficio, quien lo tuviera, y porque la demanda cayó muy bruscamente y aparte de haber caído la demanda, pues también con la demanda también caía el precio. Las habitaciones estaban casi por toda España regaladas. Alguna excepción en el norte de España, en Cantabria y por ahí, pero el resto muy mal. Y a partir de octubre, cuando empezaron otra vez a ponerse restricciones muy duras, pues nos han obligado, aunque no estemos obligados por ley al cierre, pero es inviable. Ahora mismo pues el 80% de la planta de la ciudad de Burgos se encuentra cerrada ahí en ERTE, y el otro 20% pues está abierta con pérdidas, pues intentando un poco pues algunos no perder al cliente habitual y demás, pero vamos, que son excepciones muy puntuales. ¿Conoces algún caso concreto de algún hotel que cerrase por fuerza mayor en marzo, por obligación y por imperativo legal, y no haya abierto desde entonces? Porque con esta situación en el país no le salen las cuentas. Sí, bueno, casos ahí, no vamos a nombrar establecimientos, pero sí, vamos, en Burgos hay alguno, en España muchísimos más, y hay muchísimos pues que ya se han echado cuentas y sobre todo a nivel nacional, que es muchísimo más caro rescatar el negocio que darle quiebra. Por la costa, por ejemplo, pues es una barbaridad la cantidad de ellos que ya están en concurso de acreedores y demás, que acabarán quedándose los fondos buitres por 3 pesetas. Por la falta sobre todo de ayudas de quien nos obligó a cerrar.
hablemos de ayudas. Ha pasado un año y es tiempo más que suficiente para que necesitéis ayudas y para que os lleguen las ayudas. ¿Qué os ha llegado? ¿Qué habéis recibido? Muchas promesas, promesas muchísimas, y desvíos. O sea, con desvíos me refiero a que la Junta te dice que el Ayuntamiento te tiene que dar ayudas, que el Estado te tiene que dar ayudas, el Estado te dice que tiene que darte ayudas el Ayuntamiento y la Junta, que cada uno se sacude su problema y se lo manda al de al lado. Para cobrarte impuestos no, para cobrarte impuestos se apunta uno detrás de otro, pero para las ayudas no viene ninguno, o si se han dado ayudas han sido de una índole ridícula. Por ejemplo, pues a unos negocios que están perdiendo a lo mejor entre 5.000 y 10.000 euros mensuales, pues hacer un proyecto de ayuda que te van a dar el 50% de lo que gastes en gel de manos, dices, hombre, vete a reírte de tu abuela. O de repente pues las ayudas al alquiler, otra serie de ayudas, que te pones a leer la letra pequeña y empiezas a ver cómo se queda todo el mundo fuera, por bueno, pequeños problemas burocráticos, aquí uno, aquí otro, pero al final no llegan a nadie. Entonces, por ejemplo, ahora mismo se ha hecho la primera ayuda un poco decente, llamémosla, es la que está tramitando ahora mismo la Junta, pero va con un volumen económico muy limitado y no va a haber para todos ni de lejos. Y vamos, que una ayuda en más de 12 meses que vamos a llevar ya de pandemia para cuando la repartan, de en torno a como mucho, y no para todos, unos 2.000 euros por establecimiento, pues no te da ni para empezar. Y entonces, durante estos 12 meses, ¿de qué habéis tirado? ¿De ahorros? ¿De Pues, pérdidas? ¿Debéis dinero a los bancos? Al principio pues tiras un poco de recursos propios, siempre, ¿no? Pues tienes ahí una base de algo de liquidez en la cuenta, como es habitual, y luego pues los créditos ICOs, que han estado bien, pero no son ayudas, son créditos, o sea, al final luego hay que devolverlo. Me hacía gracia que el otro día oía en la radio a un ministro diciendo que ahora, bueno, vamos, que estamos crucificados a devolución de préstamo para los próximos 5 años todos los hoteles. Y hacía referencia a un ministro a que, bueno, que ahora entre la ayuda, entre lo que ponga el Estado pues para promocionar España a nivel turístico, y oye, que también que pongamos un poco de nuestra parte bajando tarifas y haciéndolo más atractivo, y dices, pero ¿cómo vamos a bajar tarifas? Si tengo que cobrar al cliente los gastos, más lo que te tengo que devolver del crédito a ti. O sea, es un poco absurdo. Estamos sobre todo, pues ya te digo, pues lo que más se ha estilado es el crédito bien del ICO o bien por créditos bancarios de otro tipo, o incluso mucha gente ha hecho aportaciones económicas de los socios a la empresa. ¿Y crees que la mayor parte de todos los hoteles podrán acabar pagando ese dinero que han pedido prestado para poder al menos subsistir y cuando salgamos de la pandemia poder reabrir sus puertas? No, no lo creo. Muchos se van a quedar por el camino, tanto a nivel Burgos como regional como nacional, pero muchos. Y me imagino que luego habrá grandes ayudas pues a los que juegan luego un poco con otras reglas, que son las grandes cadenas que negocian en Madrid y tienen una fuerza mayor, pero vamos, que sobre todo, como siempre, a los pequeños pues nos darán un abrazo y la bendición. Porque ahora mismo estamos en un hotel que está cerrado. ¿Cuántas personas trabajan en este hotel? Aquí, por ejemplo, en este hotel, entre propios y servicios contratados, pues en torno a, y no teniendo restaurante, pues te vas a una docena de personas. Y a pesar de todo, a pesar de que los trabajadores están en ERTE, que el hotel está cerrado, ¿el hotel cuesta al mes? ¿Cuánto dinero cuesta un hotel al mes, como puede ser este o como puede ser otro, solo en servicios fijos que tiene que tener dados de alta? Pues un ojo de la cara, pues depende un poco de la estructura de propiedad, si es propiedad del edificio, de la sociedad, o si está alquilado, o si está hipotecado y demás, pero vamos, si aparte de la renta, dejándola fuera, simplemente con lo que sería luz, gas, mantenimiento de equipos, agua, etcétera, la parte proporcional del IBI, etcétera, pues un hotel pequeño te vas a unos gastos fijos mínimos de unos 3.000, 4.000 euros, y de ahí para arriba te puedes ir hasta pues uno grande, unos 10.000 euros o más. Más luego, ya te digo, si está renta, pues paga la renta.
Y eso como propietario, en lo personal, ¿cómo se lleva? ¿Cómo es el levantarte todos los días sabiendo que no puedes trabajar y sabiendo que ese mes vas a dejar, no de ingresar, sino vas a perder una cantidad importante de dinero, cuando Pues ni siquiera lo tienes para gastar? Pues con muchísima preocupación, todo el mundo. Yo acostumbro a hablar muy regularmente con los compañeros y pues con muchísima preocupación por su empresa, por sus puestos de trabajo, por su patrimonio, porque muchos de los empresarios no solamente han avalado esos créditos ICO con la sociedad, sino que muchos de ellos personalmente, con lo cual las pérdidas se pueden disparar hasta niveles de asustarse y se pasa pues francamente, todo el mundo francamente mal. La hostelería siempre ha denunciado que se les ha criminalizado porque han sido siempre objeto de las restricciones. No sé si en los hoteles también os sentís también criminalizados por parte de la administración. Sí, al final estamos todos en el mismo barco, porque al final yo creo que no se ha conseguido nunca demostrar que ni en establecimientos de hostelería de la parte de hotel, ni de bares ni restaurantes, haya un mayor índice de contagio que en otros ámbitos. De hecho, siempre se ha dicho que el mayor ámbito de contagio ha sido el ámbito familiar, ¿no? Las reuniones ya no del núcleo burbuja de tu casa, sino con amistades y con familia cercana y demás. Y yo creo que ahí sí que la hostelería ha ayudado mucho a controlar ese tipo de ámbitos, porque al final cuando ya llegan tus primos y tus tíos a tu casa, las mascarillas vuelan. De lo malo, quieras que no, pues cuando había restauración abierta, pues el grupo que iba a comer o a cenar era más pequeño y había un mayor control de distancias y de normativa higiénica pues relativa al COVID. Y cuando a ti en lo económico te está afectando muchísimo más la pandemia que a un trabajador por cuenta ajena, ¿cómo se lleva a ver esas imágenes que o que sí nos cansamos de ver, pero que vemos muy habitualmente, de fiestas ilegales, de gente no cumpliendo con las restricciones? Supongo que será mucho más frustrante todavía, ¿no? Pues sí, porque al final ves que se ha cumplido lo que habíamos predicho, o sea, el hecho de que esté la hostelería cerrada, lo que conduce es directamente a eso. Entonces, al final no se pueden poner puertas al mar y a la gente la puedes tener en casa encerrada un cierto periodo de tiempo, no tan a largo plazo, y la gente pues a la primera que puede pues se evade, y eso es lógico. Bueno, pero vamos, que yo por ejemplo, yo mismo con mi familia habitualmente salgo a restaurantes a comer a las horas que me dejan, pues cumpliendo la normatividad, porque que nos morimos de ganas pues de salir a dar un paseo con los niños, etcétera, etcétera. Y ahí donde no hay facilidades, pues es evidente que va a ocurrir eso. Vamos, yo no me quiero imaginar que pues, si cuando tuviera yo 20 años me llega a haber pasado esto, pues seguramente, pues como todo el mundo, estaría pues haciendo también cuadrilla con los amigos pues por cualquier lado. Estamos a las puertas de cumplir un año de esta pesadilla. ¿Cuánto más tiempo pueden aguantar los hoteles en estas circunstancias? ¿Cuántos meses más podéis soportar? Pues ya muy malamente, y lo que va a ser un antes y un después es cuando haya que empezar a devolver los créditos, porque ese día va a ser muy duro. Y sobre todo una cosa que todo el mundo damos por hecho, que no sabemos cuánto tiempo tardará en relanzarse el turismo, pero que no va a ser de un día para otro. Por ejemplo, por muy bien que fuera ya este año 2021, hay que tener en cuenta que la base de una ciudad son, por ejemplo, los autocares. Este año lo comentábamos, varios hoteles, que entre todos no teníamos ni un solo autocar contratado para este año. Entonces, si esa base se hace con, pues ya te digo, pues con autocares o con reservas de larga estancia, de largo plazo, perdón, o esos congresos que tampoco hay ninguno programado, pues lo que vaya a haber va a ser muy insuficiente para la planta hotelera de una ciudad del calibre como que es Burgos. Con lo cual, poca ocupación y bajo precio, pues va a ser un año muy complicado. ¿Le dais por perdido 2021? Sí, totalmente. Yo ahora mismo, si consiguiéramos, desde que abriéramos, cambiar dinero, lo firmaba mañana. Beneficio cero, pero sin pérdidas. Son las expectativas de uno de los sectores más golpeados por una crisis sanitaria que, además de muchas personas fallecidas, sumará
Otras tantas empresas en quiebra.